Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Katy Plasencia, soy auxiliar de enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y soy paciente del COVID persistente desde el 2022. Mis síntomas comenzaron después de administrarme la tercera vacuna, los cuales sigo teniendo actualmente. Son descontrol menstrual, artralgia, mialgia y cansancio generalizado, diabetes, problemas neurocognitivos como niebla mental y pérdida de memoria a corto y largo plazo, depresión, ansiedad, entre otros. Al no encontrar mejoría y verme en un estado de desamparo, he tenido que costearme diferentes especialistas en busca de un diagnóstico para saber lo que me estaba pasando. Dicho diagnóstico se me da un año más tarde gracias a mi doctora y al doctor Barroso. Después de ello, comienzo con la rehabilitación física, terapeuta ocupacional y la rehabilitación cognitiva. Todo ello me ha ayudado a mejorar mi estado de salud, a mi recuperación en la actualidad y a mi reinserción laboral. Con la rehabilitación física, los beneficios han sido recuperar la fuerza muscular, la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Con la terapia ocupacional, los beneficios han sido recuperar las habilidades necesarias para las actividades cotidianas, algo tan sencillo como diferenciar derecha de izquierda. Y por último, la rehabilitación cognitiva, los beneficios obtenidos son la concentración, mejora del lenguaje, razonamiento y control. Con estas jornadas me gustaría conseguir una mayor visibilidad de la enfermedad y que nuestro sistema sanitario se dote de los recursos necesarios para la mejora de la salud de las personas afectadas por el COVID persistente. Muchísimas gracias y le damos paso a Daniel López, que es el fisioterapeuta de este hospital, y nos va a hablar sobre la fisioterapia respiratoria. Muy bien. ¿Se oye? ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Para no oírse. Bien, pues nada, en primer lugar quería agradecer a la asociación, ¿vale?, haberme dado la oportunidad. Para los que no me conozcan, yo soy Daniel López, trabajo aquí en el Hospital Dr. Negrín y en la unidad de fisioterapia respiratoria ambulatoria del hospital. Y bueno, la verdad que cuando IMA me planteó participar en estas primeras jornadas, pues la verdad es que pues bueno, es una cosa que hago cotidianamente. Saben ellas que muchas pacientes han pasado por la unidad. Entonces, pues bueno, fue la verdad que agradeceros que me hayáis dado la oportunidad para estar aquí. Bien, la idea de este ratito... ¿Has puesto el cronómetro? Vale. La idea de este ratito es contaros un poquito lo que hacemos en la unidad de fisioterapia respiratoria, ¿vale?, con estos pacientes desde que pues bueno, nosotros, como bien se ha comentado en las anteriores charlas, cuando llegó el COVID, pues todo se paralizó, todo fue un tumulto. Los compañeros que estábamos en el servicio, pues todo eso conllevó, pues bueno, un cambio de paradigma para todos. Y yo empecé a tratar pacientes post-COVID, empecé a tratarlos inmediatamente, posiblemente un año después a mediados del 21. Yo empecé a tratar pacientes con COVID, que antes se llamaba post-COVID, ¿vale?, que presentaban sintomatología post-COVID. Y ahora, pues bueno, ya pasados 3 años, pues estamos hablando ya de COVID persistente. ¿De qué vamos a hablar? Se ha hablado un poquito del COVID, ¿vale? En las otras 2 charlas ya se ha hablado, pero daremos algunos matices. Los signos y síntomas más comunes que persisten todavía a fecha de hoy. Voy a introducir la guía clínica de atención a paciente COVID que la Sociedad Española de Medicina General, ¿vale?, publicó el año pasado, y vamos a desgranar un poquito la guía clínica que publicó la Sociedad Española. Luego entraremos en toda la parte de evidencia de los programas de rehabilitación y fisioterapia, preparando la charla, y lo estaba comentado con Juanfra antes, pues bueno, hay ciertas novedades, ¿vale?, con respecto, verdaderamente he traído la última evidencia científica que tenemos con respecto a COVID y verán pues, que estamos hablando de revistas de referencia a nivel internacional que persiguen buscar soluciones al COVID persistente. Y por último,
hemos traído también unos pequeños recursos y estrategias, ¿vale?, para mejorar calidad de vida de los pacientes con COVID persistente. Bien, como ya se ha comentado, el COVID es una infección, ¿de acuerdo?, que dijéramos que aborda de forma brutal al organismo. Esa inflamación sistémica que genera, pues se infecta todos los organismos, pero aquellos pacientes que presentan ciertas comorbilidades, ¿vale?, como puede ser obesidad, que tengan antecedentes de enfermedades respiratorias, etcétera, pues tenían más posibilidades de mantener en su organismo de mantener la infección. Esa infección, pues bueno, todos sabemos la parte de cuando tantos pacientes ingresaron, y como ha comentado la doctora Lourdes Mateo, que curiosamente aquellos pacientes que ingresaron en cuidados intensivos, pues los datos que dicen que son pacientes con menos persistencia del virus en el organismo. O sea que hay que diferenciar a aquellos pacientes que estuvieron ingresados en unidades de críticos y los que no estuvieron, porque cuando hablemos de COVID persistente, pues la ciencia nos dice pues, que hay cierta diferenciación, ¿vale? Como muchos de ustedes sabrán, pues esa infección sigue mantenida durante mucho tiempo y lo que provoque es esa debilidad muscular y esa dificultad para la tolerancia a la actividad diaria, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dicen actualmente? Y se lo estaba comentando Juanfra, que preparando la charla nos decía que, haciendo la revisión bibliográfica, nos dicen que actualmente para el diagnóstico del COVID y buscar ciertas soluciones, pues se están haciendo estudios en diferentes biomarcadores inflamatorios. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que la infección inicial, años después, sigue manteniéndose en el organismo. Y de ahí es de donde viene el COVID persistente. La definición, ya la doctora Saray esta mañana lo ha comentado, pero esto es una publicación del New England que salió a principios de este año. Posiblemente es la revista con más impacto a nivel internacional, ¿vale? Con lo cual, dijéramos que es el referente para todos los que nos dedicamos a ello. Y aquí esto ya os sonará, ya lo ha puesto la doctora Valiente, ¿vale? Y aquí es pues donde cómo se va produciendo esa infección, cómo va afectando al organismo. Fijaros que estamos hablando de mialgias por encefalitis, ¿vale? ¿Y qué sucede? El COVID persistente se mezcla mucho con el síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Porque dijéramos que tenemos sintomatologías muy similares con respecto al síndrome de fatiga crónica. ¿Y qué nos dice la guía clínica de la que les hablaba, ¿no? La guía clínica nos habla que es el COVID persistente, no long COVID, ¿no? El complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido COVID con diagnóstico por pruebas de laboratorio o sin él, y que permanecen con sintomatología tras la considerada fase aguda de la enfermedad, pasada 4 e incluso 12 semanas, son 3 meses, ya llevamos 4 años que pasó persistiendo los síntomas en el tiempo, ¿vale? Pues bueno, diagnóstico, presentación independiente de la gravedad, inexistencia de periodo de curación, predominio en la mediana edad, luego lo voy a hablar, y principalmente, y el auditorio lo podemos verificar, afecta a mujeres, mucho más que en hombres, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los signos y síntomas más comunes que tenemos? La sensación de cansancio, lo que hemos hablado siempre, la dificultad para respirar al realizar según los esfuerzos, tos seca, dolor en el pecho, palpitaciones, mareo, sensación de malestar, molestias en la garganta y la niebla mental que se ha hablado a lo largo de la mañana. Fíjense, en estos datos, ¿vale? En una muestra, como ya ha comentado la doctora Mateo, en una muestra de 1.834 afectados, solo el 21% eran hombres y casi un 80% eran mujeres, ¿de acuerdo? Y fíjense que la distribución en edades está principalmente entre los 40 y los 60 años, ¿de acuerdo? Y por porcentaje,
dijéramos que la sintomatología más importante que todos ustedes pues presentan es el cansancio y la astenia, malestar general, dolores de cabeza, bajo estado de ánimo, falta de aire, dolores articulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y si lo pasamos, paso atrás, ¿hiciste la foto? Sí. Y si pasamos a porcentajes, pues aquí los tenemos, ¿no? Fíjense que casi el 96% presenta astenia, presenta malestar general, cefaleas, bajo estado de ánimo, dolores musculares, etc. Pero quiero que en esta diapositiva vean que no solo estamos hablando del porcentaje principal de afectación, sino que estamos hablando de caída del pelo, microtrombos en los dedos, hematomas, cólicos nefríticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, haciendo la revisión en el Nature Reviews, apareció esta revisión, ¿no?, de cuáles son los mecanismos que afectan a los diferentes organismos. Pues estamos hablando que no solo afecta a nivel respiratorio, como ya se ha dicho, pero sí tenemos, pues, por ejemplo, afectación cardíaca, afectación respiratoria, sistema inmunológico, páncreas, a nivel gastrointestinal, síntomas neurológicos, nefrológicos, alteraciones vasculares y en el sistema reproductivo, ¿vale? Katy comentaba que todavía la regla sigue persistiendo de forma anómala, ¿de acuerdo? O sea, que es tan multifactorial y tan multiorgánico que es muy difícil encontrar el hilo de conexión de por dónde buscar soluciones, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Y es lo que le comentaba, ¿no? Haciendo la preparación de la charla, pues sí que se están buscando marcadores, ¿vale?, biomarcadores, para saber exactamente por qué persiste en ciertas personas persiste esa inflamación crónica y en otras personas pues no la hay, ¿vale? Fíjense, volvemos a insistir, ¿no?, que afecta a nivel multiorgánico. Y lo que decíamos, ¿no?, esa inflamación crónica que permanece porque el virus sigue estando en el cuerpo, en el organismo, es lo que sigue, o sea, es como si nuestro organismo permanentemente tenga que estar en lucha con el virus. Y de ahí esa inflamación es lo que provoca esa lucha permanente y ese malestar generalizado. ¿Por qué? Porque todavía persiste cierta parte del virus en el organismo del paciente. Y bien, lo que les he comentado, ¿no? Quería traerles la guía clínica para atención al paciente long COVID que publicó la Sociedad Española de Medicina General. En ella habla de cómo se tiene que abordar la parte de exploración física, una valoración multisistémica principalmente, ¿vale? Exploración general, con una inspección completa en bipedestación, cutánea, articulaciones, constantes básicas, ¿vale? Exploración por aparatos, auscultación pulmonar, cardíaca, exploraciones, etcétera, pruebas de imagen, espirometría, pruebas de esfuerzos, que ya se ha comentado anteriormente, y valorar las comorbilidades del paciente. Cuando hablamos de comorbilidades, pues aquí le he traído todo lo que tenemos que, desde el ámbito clínico, todo lo que tenemos que mirar cuando se habla de paciente long COVID, ¿de acuerdo? Fíjense que estamos hablando que tiene que haber un abordaje integral, biopsicosocial, valorando la fragilidad, sarcopenia, nutrición, también valoración psicológica de la dependencia, lo que ya se ha introducido, la afectación laboral, que a muchos pacientes pues, han tenido que dejar de trabajar o han tenido que adaptarse el puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y ya entramos en la parte de abordaje multidisciplinar, ¿no? La parte de logopedia, fisioterapia, rehabilitación y terapia ocupacional. Y como han visto, no hay un tratamiento básico para el long COVID, pero hasta ahora lo que dice es que la parte de rehabilitación y fisioterapia es posiblemente la parte más evidenciada de que realmente es lo que funciona, ¿vale? Con respecto a las secuelas respiratorias, ¿vale?, que es a lo que yo prácticamente me dedico, en esta revisión del Lancet del año pasado, pues fíjense, ¿vale?, a nivel respiratorio la afectación que tenemos, ¿vale? Puede provocar pues, fibrosis pulmonar, enfermedades tromboembólicas y a nivel extrapulmonar pues tenemos la disminución de la actividad física, hipoxia, malnutrición, inflamación sistémica del organismo y daño extrapulmonar del tejido pulmonar.
Y ya si ven, ¿vale?, en esa revisión del Lancet estamos ya introduciendo la parte de gestión de fisioterapia para la gestión de fisioterapia respiratoria en la disnea. Y la parte de prescripción de ejercicio. Y eso vamos a hablar mucho, ¿de acuerdo? Pero vamos a hablar de cómo se debe hacer el ejercicio. Como ya también se ha introducido en las otras ponentes, pues bueno, esto es un abordaje multidimensional y multiprofesional donde intervenimos muchísimos profesionales. Pero sí se debe hacer en tres grandes ámbitos. Tres grandes ámbitos: la función física, cognitiva y mental. Si os dan cuenta, todos los tres ponentes que hemos participado hasta ahora, todos hemos hablado de lo mismo, ¿vale? Yo me voy a centrar prácticamente en la parte física, pero sí que no debemos olvidar la parte cognitiva y mental. Y aquí tienen un poco, pues, todos los profesionales que deberemos o tenemos que estar dentro del equipo multidisciplinar. Y aquí me centro, ¿vale? A partir de ahora me voy a centrar en lo que yo más o menos sé algo, ¿vale?, que es la parte de ejercicio en el COVID. Esto está publicado por quizás la Sociedad Americana de Medicina del Deporte, es posiblemente la sociedad más importante del mundo en nuestro ámbito. Fíjense que estamos hablando de agosto del 2023, o sea, hace un año que se publicó, ¿vale? Y habla que el ejercicio es básico para el paciente long COVID. O sea, no hay vuelta atrás, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el ejercicio pautado por profesionales, en este caso fisioterapeutas, de forma reglada, individualizada y controlada, se obtienen mejoras funcionales, ¿de acuerdo? No me voy a entretener en cuáles son los beneficios del ejercicio, porque creo que todos somos conscientes, todos los que estamos en la sala somos conscientes, ¿vale? Pero sí que pueden ver, en este lado, pueden ver la afectación que provoca el COVID, ¿vale? Y en el lado izquierdo suyo, los beneficios que podemos obtener en ese apartado dañado, en ese organismo dañado, los beneficios que podemos obtener con la parte de la práctica regular de ejercicio, ¿vale? Fíjense que a nivel respiratorio, ¿vale?, estamos hablando que disminuye la disnea y mejora la función pulmonar, mejora la capacidad de ejercicio y provoca mejoras en los tejidos pulmonares. Bien, ¿y qué nos dice la evidencia hasta ahora? Insisto, esto es lo último. Esto salió en el Lancet a principio de este año, que el Lancet con el New England son posiblemente las dos revistas más importantes que hay en el mundo en el ámbito respiratorio. Pues, ¿qué nos dice esta revisión? ¿Vale? Nos dice que, a pesar de que hay muchísimas todavía cuestiones que resolver en el abordaje del long COVID, pues que es una herramienta esencial que el paciente long COVID realice los programas de rehabilitación y fisioterapia respiratoria, ¿vale? Por ello, ¿qué nos dice la guía clínica? ¿Qué nos dice? Pues que el abordaje tiene que ser, en este caso, desde fisioterapia y desde rehabilitación. ¿Para qué? Pues para que desde fisioterapia podamos trabajar esa fatiga, los dolores articulares, los dolores musculares, dolor torácico, la tos, la disnea y, en ocasiones, las parálisis faciales que aparecen, ¿vale? Y en rehabilitación, pues ver qué se valora principalmente en el paciente, ¿vale? Esa astenia, la debilidad, esa discapacidad para poder realizar actividades de la vida común. Y ahora ya vamos a entrar en la parte que yo quería detenerme, ¿vale? Estos son publicaciones de la Organización Mundial de Fisioterapia, la World Conference Physical Therapy, dijéramos que es nuestro organismo máximo que pues lanzó ciertas recomendaciones para pacientes. Bueno, ¿vale? ¿Qué es la rehabilitación? Pues la rehabilitación se define como un conjunto de intervenciones que tiene como objetivo optimizar el funcionamiento de actividades cotidianas, acompañar a las personas, se recuperen, adapten, alcancen su máximo potencial y puedan realizar actividades escolares, laborales, recreativas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La Organización Mundial de la Salud ya recomienda la rehabilitación en el COVID persistente. No es algo que nos saquemos de la manga, sino ya está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? ¿Y cómo podemos ayudar desde el ámbito
Pues bueno, muchos de los pacientes, como decía, presentan, cuando han tenido ingreso hospitalario, pues presentan síndrome de poscuidados intensivos, ¿de acuerdo? Síndrome de fatiga posviral, vamos a hablar de él ahora, daño orgánico permanente y el COVID persistente, ¿de acuerdo? Y tenemos que abordar la disnea, el dolor en esa sensación de falta de aire, las palpitaciones, la fatiga, etcétera, ¿vale? Pero fíjense que lo tenemos bien remarcado aquí abajo, ¿de acuerdo? Un especialista en fisioterapia respiratoria puede ayudar cuando hay signos de hiperventilación o alteraciones del patrón respiratorio. No se debe implementar la terapia de ejercicio gradual, especialmente si hay malestar posesfuerzo. ¿Se han dado cuenta que se ha comentado la sensación del malestar posesfuerzo? Varias ponentes, las anteriores ponentes lo han hablado de ello. Pues vamos a hablar de ello ahora, ¿vale? Esa sensación de agotamiento extremo que todas ustedes presentan es el síndrome básico o el síntoma básico del COVID persistente, ¿de acuerdo? Que no mejora con el descanso y el sueño, ¿me equivoco? ¿Vale? Que no es el resultado de una actividad difícil de realizar, puede limitar el funcionamiento de las actividades cotidianas y afecta negativamente a la calidad de vida. ¿Qué es el malestar posesfuerzo? Que esto es donde me quería centrar esta parte, ¿vale? Es un agotamiento discapacitante que suele aparecer después de un tiempo y que es desproporcionado en relación con el esfuerzo que hemos realizado, ¿vale? Esa sensación de cansancio extremo cuando solo he subido 3 escalones, ¿de acuerdo? Muchos de los síntomas que padecen las personas con COVID persistente son muy similares a la encefalomielitis miálgica y el síndrome de fatiga crónica. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de los síntomas de encefalitis crónica? Pues tiene que ver con esta dificultad para realizar actividades cotidianas. Y insisto de nuevo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda que la COVID es parte esencial y ya se han dado cuenta que las dos ponentes anteriores, las dos han hablado lo esencial que es la realización de rehabilitación y fisioterapia, con lo cual agradezco que lo hayan comentado. Y esto salió la semana pasada publicado. Esto es el CHES, es otra de las revistas más importantes que tenemos en nuestro ámbito, ¿de acuerdo? O sea, les he traído las 3 revistas más importantes, que es el New England, el Nature, el Lancet y ahora el CHES. Esto salió la semana pasada, ¿de acuerdo? Y que habla, evidentemente, qué es lo más evidenciado que hay a fecha de hoy con respecto al abordaje del paciente con COVID persistente. Esto, volvemos a insistir en los síntomas del long COVID, la afectación multiorgánica y cómo desde lo que nosotros hacemos aquí en el Negrín y las unidades que hay en otros hospitales, lo que podemos mejorar, ¿vale? ¿Y qué nos habla? Pues nos habla de esto, de la importancia del ejercicio aeróbico, caminar, bicicleta, etcétera, ¿de acuerdo? El ejercicio de fuerza, ¿vale? Aunque sean con pesos mínimos. Hay que trabajar el ejercicio de fuerza, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellos pacientes que han estado o que presentan síndrome poscuidados intensivos, ¿de acuerdo? Educación y autogestión. El paciente debe conocer y debe buscar soluciones también, ¿vale? Conjuntamente con los profesionales. Esto es compartir, esto debemos ir de la mano los profesionales sanitarios con los pacientes. El trabajo de las dificultades respiratorias a través de la fisioterapia respiratoria, ¿de acuerdo? El control respiratorio. La gestión de la fatiga. El trabajo musculoesquelético de todo el organismo, ¿de acuerdo? Y una de las cosas más importantes es que debe ser un ejercicio pautado de forma individualizada, ¿vale? ¿Y cuáles son las direcciones o lo que nos marca este artículo, ¿de acuerdo? Que hacia dónde debe ir, sobre todo en la investigación en COVID, si se dan cuenta, todos los ponentes han hablado, ¿no? De la importancia de la investigación, etcétera. Pero en el ámbito nuestro, ¿hacia dónde deben ir las publicaciones? Pues deben ser estudios rigurosos, ¿de acuerdo? Y sobre todo enfocados en cuáles son las necesidades y las intensidades del ejercicio pautado. ¿Bien?
Bien. Y esto, como definición, simplemente es esta diapositiva. ¿Dónde está la mayor evidencia de lo que hacemos para ayudarles? Desde el ámbito de la fisioterapia, ¿dónde está la mayor evidencia? Pues lo pueden ver. En el trabajo de la debilidad muscular, el desacondicionamiento aeróbico y el trabajo de la disnea, la kinesiofobia y la ansiedad. Esto es lo más importante. ¿Vale? Esta es la escala, dijéramos, de cómo se debe trabajar los programas de rehabilitación pulmonar. ¿Y qué nos dice este artículo? Que los programas de rehabilitación pulmonar producen beneficios en adultos que están viviendo con long COVID. Las consideraciones más importantes de la intervención deben ser el control del patrón respiratorio y prestar atención a los procesos de recuperación. La fatiga es el síntoma prevalente y los programas deben ser individualizados. ¿De acuerdo? No me vale que porque no a todas puede ser la misma intensidad de ejercicio. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando hablamos de la fatiga posejercicio, sí que me gustaría detenerme para que por lo menos esta píldora se la lleven todas ustedes, ¿de acuerdo? O todos ustedes. Suele desencadenarse con mayor frecuencia por la actividad física y el ejercicio. Casi el 75% de las personas que padecen COVID persistente presentan pues, fatiga posejercicio, ¿de acuerdo? Y fíjense que los síntomas suelen empeorar entre 12 y 48 horas después de hacer ejercicio. ¿Vale? En este caso, el fisioterapeuta puede guiarle a controlar el ritmo del trabajo como herramienta para el manejo de la actividad. ¿Vale? Fíjense que aquí quiero que se lleven tres pautas importantes. Deje de intentar superar sus límites, el sobreesfuerzo puede perjudicar su recuperación, es bueno el descanso, es la mejor estrategia de gestión y modere el ritmo de las actividades cotidianas. ¿Vale? Y este es el diagrama de flujo que publicamos en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Lo publicamos en el año 22, ¿vale? Donde cuál debería ser desde el ámbito de fisioterapia respiratoria el abordaje de los pacientes con long COVID. Pues fíjese que tenemos que trabajar cuando hay alteraciones del equilibrio, ejercicios de equilibrio y coordinación, cambios posturales de sentado a supino, de supino a sentado, para ir adaptando el organismo. Trabajo de la fatiga, el desacondicionamiento físico, control de la desaturación. Es muy importante que cuando realicen ejercicio puedan controlar la sensación de cansancio, ¿vale? El trabajo de la musculatura respiratoria, el control de la tos y, en ocasiones, las alteraciones de la deglución. ¿La conocen? La escala de esfuerzo, ¿vale? Es la escala de Borg que utilizamos en el ámbito clínico hospitalario y dijéramos que es la escala donde nosotros pues, trabajamos con el paciente. En esta escala que va del 0 al 10, donde el 0 es nada de cansado, ¿vale? Estamos ahora mismo en nada de cansado, y el 10 es extremadamente cansado. ¿Dónde dirían ahora mismo, sin saber nada, cómo se encuentran? Un 10 de cansada. Vamos mal, Inma, ¿eh? ¿Vale? Pues cuando hagan ejercicio, llévense en la cabeza siempre esta escala, ¿vale? Intenten trabajar siempre entre el 3, 4 y 5, ¿vale? Y siempre controlando la sintomatología. Y la sintomatología es la disnea, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Eso se pueden comprar un saturómetro de estos portátiles pequeñitos que hay en las farmacias y con eso podemos controlar los parámetros básicos que nos pueden ayudar, ¿vale? ¿Y cómo emplear el control del ritmo con su fisioterapeuta? Pues bueno, el control del ritmo es una estrategia de autocontrol durante la actividad que tiene como objetivo evitar el malestar posesfuerzo, lo que estamos hablando, ¿vale? Primer punto, conocer mi batería. Cómo tengo la batería a lo largo del día, ¿de acuerdo? Conocer mis actividades o llevar un registro de actividades y síntomas para evitar esa sensación de malestar posesfuerzo. Planificar las actividades del día a día, ¿vale? Muy importante, pues bueno, saber realizar actividades de ocio, actividades recreativas,
pero saber dónde está mi límite, dónde puedo trabajar. Estrategias de ahorro energético, ¿vale? Que esto con los compañeros de terapia ocupacional se encargan de dar estrategias para el control de la energía, ¿vale? Y una cosa muy importante que se deben llevar es aprender a descansar entre una actividad y otra. Tan importante es que ustedes realicen ejercicio controlado, pautado e individualizado, como los periodos de descanso que tienen que hacer entre ejercicio y ejercicio. Y eso es una cosa que se debe aprender de forma autónoma. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se puede hacer algo más? Pues cuando sus síntomas mejoren, experimentarán menos debilidad y fatiga. Trabaje con su fisioterapeuta para averiguar cómo puedo aumentar mis niveles de actividad física. ¿Vale? Y fíjense también, le quería traer una recomendación, pues el control de la frecuencia cardíaca, lo que le decía, ¿no? El saturómetro nos da 2 valores y ese es la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Intenten mantenerse pues, en frecuencias cardíacas bajas, dentro de lo posible, ¿de acuerdo? Y monitorizarnos cuando vayamos a hacer ejercicios. Y fíjese que estamos siempre remarcando una cosa, ¿no? No se debe implementar la terapia de ejercicio gradual si hay malestar posesfuerzo. Por eso siempre pónganse en manos de los fisioterapeutas. Y aquí ahora voy a dar, Montse yo quería hacerles una sesión de ejercicios respiratorios, pero como ahora Montse viene y nos va a hacer una sesión de ejercicios respiratorios y ejercicios, si quieres, Montse, por mi parte ya está. Muchas gracias.